nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. En medio de la tribulación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él, digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré mi voz a Él, digno es de alabar, digno de glorificar, mi Dios. A los que me creen, saldrá el sol de justicia, y en sus alas Él traerá la sanidad. A los que me temen, saldrá el sol de justicia, y en sus alas Él traerá la sanidad. Con gozo salvaré los bravos, con mi salvación, y a los malos venceré, así ha dicho Dios.
ser verdad, mas yo he preparado un lugar muy especial. Si como una novia fiel esperas tú por mí, yo vendré, te tomaré y vivirás conmigo allí. No tardarás, mi Jesucristo. No tardarás en venir por mí. No tardarás, mi Jesucristo. No tardarás, para le veré. Todas las criaturas quieren ver manifestar los hijos de Dios en su gloriosa libertad. Miro al cielo y puedo ver que pronto ha de venir. Hoy más cerca estoy de Jesús que el día en que salvo fui. No tardarás, mi Jesucristo. No tardarás en venir por mí. No tardarás, mi Jesucristo. No tardarás, para le veré. Grandes son las pruebas, mas mi gracia tendré. Si solo confías en lo que te prometí, no permitas que el maligno intervenga con tu fe. Si me vences, has de reinar conmigo por la eternidad. No tardarás, mi Jesucristo. No tardarás en venir por mí. No tardarás, mi Jesucristo. No tardarás, para le veré. Hay muchas mansiones en los cielos, es verdad, mas yo he preparado un lugar muy especial. Si como una novia fiel esperas por mí, yo vendré y te tomaré y vivirás conmigo allí. No tardarás, mi Jesucristo. No tardarás en venir por mí. No tardarás, mi Jesucristo. No tardarás, para le veré. Todas las criaturas quieren ver manifestar los hijos de Dios en su gloriosa libertad. Miro al cielo y puedo ver que pronto ha de venir. Hoy más cerca estoy de Jesús que el día en que salvo fui. No tardarás, mi Jesucristo. No tardarás en venir por mí. No tardarás, mi Jesucristo.
Jesucristo no tardará para alegría. Sí, Señor, grandes son las pruebas, más vidas salvaré. Si solo confías en lo que tengo de ti, no permitas que el maligno venga con tu fe. Si eres esa soledad conmigo por la eternidad, mi Jesucristo. Gracias, Señor, por las hermosas doctrinas que has dejado plasmado en tu palabra. Y la resurrección es una doctrina fuerte, muy fuerte en las Escrituras, y generan el mismo espíritu de aquel que la ha aceptado en su hombre interior. Es importante que podamos nosotros tener la mentalidad de Cristo. Vamos a abrir las Escrituras para poder ver en el libro de Génesis una mentalidad, una manera de pensar muy diferente a la que Jesús está esperando de todo peregrino que quiere heredar vida eterna. En el capítulo 3 de Apocalipsis, nosotros vemos una mentalidad carnal, sensual, egoísta, niña, que está buscando sus propios intereses. En el capítulo 3 dice así, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Por favor, en el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Aquí solamente podemos ver el ejemplo de un par cuyo sentido del olfato estaba dormido, cuyo sentido del olfato estaba aletardado. Y obviamente al no tener el sentido del olfato despierto, ellos no podían tener la mentalidad de Cristo. Hermanos, para educar, para tomar decisiones, para disciplinar, para ser disciplinados, para movernos de ciudad, para inclusive buscar un cambio de congregación, uno tiene que tener la mentalidad de Cristo, porque a final de cuentas fuimos hechos a semejanza, a hechura de Él. Y lo que Dios está esperando es que nosotros tengamos ese sentido del olfato ejercitado, porque si ese sentido no está abierto, entonces nosotros vamos de continuo a estar desobedeciendo, de continuo vamos a estar errando el camino, de continuo vamos a estar de alguna manera contristando al Espíritu Santo, y la idea no es que se le contriste, la idea es que aprendamos a caminar en los caminos del Cordero. Esa es la idea. Veamos otro pasaje, por favor. Aquí en el libro de Josué. El libro de Josué, en el capítulo
7, por favor. Capítulo 7, verso 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Y no solo dale gloria, dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. Ahora testifica cuál es tu mentalidad en el reino de los cielos. ¿Cómo es que tú te comportas? ¿Cómo coincides las cosas? ¿Cómo las percibes? Decláramelo, dice así. No me lo encubras. Verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. ¿Qué dice? El Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero y el dinero debajo de ello. ¿Qué vemos aquí? Dios había comenzado a hacer grande el nombre de Josué, y le había dado una promesa y le había dicho: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero tú te tienes que esforzar. Pero tú tienes que ser muy valiente. Pero no va a haber día en que esta palabra de este libro, que muchos piensan que es arcaico, que está pasado de moda, nunca va a haber día que este libro se aparte de tu boca. Y de día y de noche vas a meditar en él y vas a guardar, ¿sí? Para que puedas prosperar en todo lo que hagas. Esa era la voluntad de Dios. Pero tenemos un Acán que tenía una mentalidad diferente. Y Acán, cuando se les había dicho que iban a entrar a Jericó, que no tomaran el anatema, la maldición, los bienes que había ahí, no los tomen, están malditos. No nos explican por qué. Porque hay momentos donde se les permite salir a los judíos con grandes riquezas de Egipto, que también representa el mundo. Pero aquí, en este caso, se les dijo: no tomen nada. Esa fue la instrucción del Señor. Y hay veces así es esto. Hay tiempo para casarse, como hay tiempo para abstenerse de casarse. Hay tiempo para comprar, como hay tiempo para no comprar. Hay tiempo para enamorarse, como hay tiempo para abstenerse. Hay tiempo para la relación sexual. Hay tiempo donde Dios les dijo en 3 días, diciendo que nadie toque mujer. Si nos damos cuenta. Y cuando tenemos la mentalidad de Cristo, vamos a estar agradando a Cristo. Pero cuando nosotros no tenemos la mentalidad de Cristo, nosotros vamos a agradar nuestro yo pienso, es que yo me imagino, es que yo deseo, es que ¿por qué? Y siempre vamos a estar criticando lo que Dios está haciendo delante de nosotros. Hermanos, el sentido del olfato tiene que ver con tener la mentalidad de Cristo. Mujeres, si ustedes no tienen su sentido del olfato agudizado, ustedes van a maleducar a sus hijos y los van a criar igual como a ustedes las criaron. Y hay que ser honestos. Si Cristo no mete la mano, ustedes y yo estaríamos ardiendo en el infierno. Porque nuestros padres no tenían ciencia. Y ellos fueron educados igual en el error. No quiero generalizar. Puede ser que hubo algunos padres que sí fueron alumbrados por Cristo, pero en su mayoría no. En su mayoría fuimos criados, hermanos, de acuerdo a las costumbres de nuestro pueblo, de acuerdo a la cultura que nos gobernaba y que estaba en auge en ese tiempo. Entonces, el sentido del olfato es necesario que sea agudizado. Porque dice Pablo: temo que como la serpiente con su astucia engañó, y que vuestros sentidos sean ¿qué? Extraviados. Y aquí vemos un Acán que se les dice que no tomen, pero él de alguna manera no tiene la mente de Cristo, y cuando ve una barra ahí de metal precioso y ve unos vestidos muy confeccionados de una manera muy particular, él los toma. ¿Y sabes qué? Al no tener la mentalidad de Cristo, el pueblo sufre
un retroceso. Es como si fueran, imagínate que van agarrando en primera, segunda, tercera y de repente alguien le mete el freno de mano. ¿Qué le pasa a la máquina? ¿Qué le pasa de alguna manera a la caja de velocidades? ¿Qué le pasa a todo ese artefacto que tiene que moverse hacia adelante y de repente alguien de manera descuidada o alevosa o carnal mete el freno de mano? ¡Crack! Puede que truene hasta la caja de velocidades. Bueno, hermanos, para los tiempos que estamos viviendo es necesario tener la mentalidad de Cristo. Es muy importante, no solo para esto, siempre ha sido necesario, pero el tiempo que a ti y a mí nos tocó vivir, se necesita tener la mentalidad de Cristo, pensar como Cristo, ver las cosas como Cristo quiere que las veamos. Vayamos a ver otro pasaje. En el libro de Reyes. Reyes es Segunda de Reyes. Capítulo 5. En el verso 15, 5:15 de Segunda de Reyes, volvió el varón de Dios a él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y dice: mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa. ¿Juntos? Pero él no quiso. Pero él no quiso. Este general era un hombre rico, pudiente, tenía autoridad, tenía influencia en su gobierno y aún en otros gobiernos externos al suyo, porque Siria estaba gobernando de manera poderosa, y dice ahí la escritura que Dios le había dado varias batallas, varias victorias al rey de Siria por mano de este paladín. Pero tenía un problema, él tenía lepra, y la lepra obviamente había lacerado y había marcado su vida matrimonial, su vida social, su vida inclusive laboral, había sido marcada. Entonces él va con el varón de Dios y Dios le concede ser sanado, pero a Eliseo le dan un mensaje, no, aunque no lo dice escrituralmente, pero implícitamente hay un mensaje: no le cobres nada, que él sepa que lo sano por gracia. Y quiero que viva por gracia. Y entonces él sencillamente le dice: déjame darte un presente, mira, no voy a recibir nada de tu mano. Fue tajante el profeta. Pero el problema fue un niño que estaba ahí. Y ese puede ser el gran problema, hermanos, en medio de la ruina. Que haya un niño en medio de nosotros que no tenga la mentalidad de Cristo y que obviamente meta los pies, ¿verdad? Y en lugar de serle para bien, le vaya a ser para tropiezo. Dice por favor el siguiente verso, capítulo 5, verso 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí que mi señor estorbó a este sirio Naamán. ¿Juntos? No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Y luego invoca el nombre de Dios. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, a la ligera. Si no entiendes, mejor cierra la boca, pero no estés invocando el nombre de Dios a la ligera. Vive Jehová, ¿qué dice? Que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cómo estaba el sentido del olfato de este criado? Dormido, atrofiado, mormado. Como que estaba mormado, estaba gangoso, no respiraba bien, no tenía la mente de Cristo. Y él, al ver que llegan con un montón de bienes, él lo que agarra dice: hay que hacerlo. Hermanos, así llegó un individuo a la comunidad, al mesón. Y el individuo tenía con qué. Y nos dijo: ¿aquí les hace falta un calentador? Yo se los puedo comprar, pero a mí personalmente me habían dicho que no le tome nada. Gracias, te lo agradecemos, pero aquí lo importante es tu alma, para que no vayas a pensar que en todos lados es igual. Se le dio la instrucción, se le suministró lo que se le tenía que suministrar, se fue convencido de lo que tiene que hacer, partió del lugar. Pero una cosa entiendo: necesito tener la mentalidad de Cristo.
Está bajando a 3 grados bajo cero la temperatura ya donde estamos. La tubería se congela. Yo te pregunto, ¿si necesitamos un calentador o no lo necesitamos? Si lo necesitamos. Pero Dios no quiere que nos movamos por lo que yo necesite. Él quiere que me mueva por lo que Él piensa. No sé si me... Él quiere, muévete por mi mentalidad, no por la tuya. Y muchos de ustedes no han podido ser salvos porque se siguen moviendo por su mentalidad, por su manera de pensar, por su manera de concebir la salvación, el evangelio, el reino, el cielo, el futuro eterno. Y no puede ser así, hermanos. Por eso el sentido de la vista espiritual, el sentido del oído, Dios habla al corazón, el sentido del olfato. Hermanos, necesitan estar despierto. Hermano, es tan agudo, inclusive en el mundo natural. Yo platicaba con un individuo y dice, yo puedo percibir los olores a gran distancia. Y percibo cuando alguien ha tenido una relación conyugal. ¿Qué olor ha de traer? ¿Qué sentido? ¿Qué habilidad de traer aquí? O sea, cuando de alguna manera una persona tiene un perfume muy particular, yo te pregunto, y tú llegas a un lugar, ¿lo ubicas o no lo ubicas? Dices, aquí está fulano de tal. ¿Por qué lo ubicas? Por el perfume que es tan particular de esa persona. En el mundo espiritual es vital que tú puedas percibir lo que Cristo está queriendo. Porque ¿qué le pasó a Acán? Lo apedrearon a él y a toda su casa. Y a su casa por alcahuete, porque estaba de alguna manera fortaleciéndole las manos al que Dios había entristecido. Hermanos, tengan cuidado que Dios no los vaya a apedrear también a ustedes. ¿Qué le pasó a Eva? Hermano, fue sacada del paraíso. Deberíamos de estar en el paraíso. ¿Te puedes imaginar cómo viviríamos en el paraíso? ¿Tú crees que hubiera pandemia? ¿Tú crees que hubiera viudez? ¿Tú crees que hubiera orfandad? ¿Tú crees que hubiera mortandad? La traducción de huerto, de Edén, era el lugar placentero. ¿Qué quería Cristo de sus hijos? Que estuvieran felices, placenteros, en un lugar placentero. Pero la falta de tener el olfato despierto, en el mundo natural aquí está el olfato en la nariz. En el mundo espiritual, hermano, está en tener la misma mentalidad de Cristo. Levanten sus manos si me estoy explicando. La misma mentalidad de Cristo. Porque se supone que el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. ¿Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Entonces, yo les pregunto, ¿necesitamos tener la misma mente de Cristo? Si queremos llegar al cielo, ¿necesitamos pensar como Cristo? Hermanos, muchos problemas matrimoniales se arreglarían si la mujer tuviera la cabeza de Cristo y el varón tuviera la cabeza de Cristo. Nuestros gobiernos no estarían matándole a los pueblos si tuvieran la mente de Cristo. Pasaba por un lugar, hermano, kilómetros y kilómetros de tierra, hermano, mucha tierra, no sembrada. Yo decía, ¿por qué dicen estos asesinos que estamos sobrepoblados y que la misma tierra ya no tiene para dar alimento a todos? Si aquí ni siquiera hay un alma. Y así como en ese lugar yo pasaba, hay muchos lugares en el globo terráqueo que no están habitados. Pero es el espíritu que ardía en el corazón de Herodes. Es el mismo espíritu que ardía en el corazón de Hitler. Es el mismo espíritu de anticristo que de alguna manera quiere aplastar a lo que está hecho a imagen y semejante de Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, por eso es muy importante. Si tú vas, por favor, regresemos nuevamente al texto, Segunda de Reyes, capítulo 5. Nos quedamos en que este criado dice que él sí iba a tomar de lo que de alguna manera el Señor había estorbado. En el capítulo, por favor, 25, el 26... Ya una vez que él toma y lo va y lo esconde y regresa delante de su señor, del profeta Eliseo, en ese momento le increpan y le hacen una pregunta. 26, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro, hablando del ex leproso, a recibirte? Todos juntos, por favor.
Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Fíjense nada más. De acuerdo a ese momento tan particular en la línea del tiempo, hermano, ¿qué pecado hay en de alguna manera, hay veces recibir favores de otros? ¿Qué pecado hay? Nada. Pero de acuerdo a la mentalidad de Cristo, hay momentos donde Él dice, no, hoy no toman, hoy no compras, hoy no vendes, hoy te quedas en tu casa, hoy no, hoy sales a buscarme. Él es quien determina nuestros movimientos. No sé cuántos damos gloria a Dios. Y aquí vemos que para estos tres personajes que estaban en escena, uno el leproso que estaba enfermo, dos el profeta que era la boca de Dios, y tres el criado que solamente debería de haber hecho lo que ¿cuál era su trabajo del criado? Obedece. Decíamos que el abecedario de los niños ABCD, el abecedario de los niños espirituales es obedece. ¿Cuál es? Obedece, nada más, es todo, tú obedece. Ay, pero es que no entiendo. Obedece, criado. Para eso te contrataron, para obedecer. Hermano, ¿no dice la Escritura que somos siervos? ¿O nada más algunos son siervos y otros son señores todavía? Somos siervos. Y el siervo obedece. Y cuando no obedece, vienen este tipo de testimonios en las Escrituras, porque ya dijimos, no tener el sentido del olfato despierto, entonces no se tiene la mentalidad de Cristo. ¿Qué mentalidad tiene Aurelio cuando no tiene el sentido del olfato despierto? Pues la mentalidad del Aurelio, del viejo hombre, gruñón, vengativo, iracundo, carnal, sensual, perverso, egoísta. Primero yo, luego yo y después yo, y que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Esa es la verdadera mentalidad tuya y mía, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando tenemos de alguna manera el sentido del olfato despierto, entonces pensamos como Cristo. Y Cristo dijo, ahorita no comen ni ovejas, ni vacas, ni prenda, ni oro, ni plata. Ahorita no. Después habrá tiempo. Dice, es tiempo. Y fíjense lo que sucede en el verso 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Hermano, ¿arruinó su ministerio o no? Cuando hablamos de ministerio, hablamos de un trabajo en el reino de los cielos. Cada uno de ustedes ha sido llamado con un ministerio en el reino de los cielos. Y le llamaron para que hubiera un tiempo donde pudiera empezarse a mover y hacer las cosas que le estaban ordenando, porque él estaba en un momento de aprendizaje. Él iba a llegar a ser profeta también, pero no entendió. Ahora, él por su necedad, él por no tener el sentido del olfato despierto, agudizado, entendido, él arruina su ministerio, se acarrea una enfermedad llamada lepra, que en aquel tiempo era mortal, y después, ¿sabes qué? Arruina su descendencia. Si nos damos cuenta que en tu mano está el bendecir a tus hijos, o el maldecirlos, el llevarlos al éxito o el llevarlos a la ruina. Si te das cuenta la urgencia que necesitas para pedirle a Dios que despierte tu sentido del olfato, que lo avive, que lo agudice. Hermano, los satanistas lo saben. El satanista tiene sus sentidos despiertos y puede entrar a una reunión como esta y meterse y estar captando quién es principiante, quién está en pecado, quién está haciendo maldades, quién está temeroso. Ellos perciben eso. Hermano, ustedes son hijos del Dios viviente. Caramba, ¿qué no se puede percibir? ¿No es su Dios poderoso? ¿No es su Dios el que suministra lo sobrenatural? Entonces pidamos cosas buenas. Pidámosle a Dios que nos ayude, porque es para su gloria. Dice la Escritura que Salomón amó no solamente a la hija de Faraón, amó a muchas más. Y Dios había dicho, no se enamoren de ellas, no se casen con ellas, no tengan relación con ellas, de ninguna índole, porque los van a desviar. Y dice que él terminó ofreciendo incienso a sus dioses de esas mujeres. Y a él le habían dado 12 tribus. Y como había prometido Dios, de tu casa, David, no va a faltar ninguno que se siente en el trono. Entonces David estuvo en el trono.
seguía a Salomón, él estuvo en el trono. Y después de Salomón venía Roboam, él estuvo en el trono. Y después de Roboam venía un hijo de Roboam. Entonces cuando Salomón, de alguna manera, su sentido del olfato se duerme y no tiene la mentalidad de Cristo, entonces Dios dice, voy a romper el reino. ¿Cuántas tribus eran? 12. Dice, y solo te voy a dar una. Y eso por amor a David, mi siervo, por mi plan que yo tengo. Entonces, cuando le pasan el reino, ¿quién era el sucesor de David? Salomón. ¿Quién era el sucesor de Salomón? Roboam. Entonces, cuando le pasan a Roboam el reino, le dan un reino roto. Tenía que ser de 12 tribus. ¿De cuántas le dieron? De una. ¿Qué haces con un reino roto? ¿Qué haces con un carro desvielado? ¿Qué haces con una máquina que no tiene motor? ¿Qué haces, mujer, dependiendo a lo que te dediques, con algo que está roto? ¿Sabes? Salomón había marcado a su hijo para la ruina. Por eso, tener el sentido del olfato agudizado es tener la mentalidad de Cristo. Y eso te augura un buen resultado. ¿Tú recuerdas al viejito Abraham? Toma a Isaac, tu único hijo, al que tú amas. Hermano, Abraham no tuvo nada más a Isaac. Tuvo hijos con Cetura y tuvo hijos con Agar. Un hijo con Agar y uno con Sara. Pero Dios sabía que el que más quería era a Isaac. Y le pone el dedo ahí y le dice, vas y me lo sacrificas. ¿Qué hizo el viejito con la mente de Cristo? Obedeció y fue y lo sacrificó. Con toda la intención de sacrificarlo, sí, Señor. El libro de Hebreos dice que Abraham sabía que Dios era poderoso para regresárselo aún de entre los muertos. Si te está pidiendo tu espacio, sacrifícalo. Dios te puede dar un espacio más grande. Si te está pidiendo soltería ahorita, mejor, no casamiento, dale tu soltería. Si te está pidiendo aguántese ahorita no relación sexual, aguántese. Te está pidiendo eso, sacrifícalo, Él te va a dar otra cosa más excelente. ¿Sí me explico? Pero es importante tener la mente de Cristo. Hermanos, Dios no, yo no sé, pero hay algunos que tienen un evangelio medio raro. Piensan que Cristo está obligado a cumplir berrinches. Señor, tú prometiste darnos todo lo que necesitáramos. Dios nunca habló de pinturas, nunca habló de zapatillas, nunca habló de tener un coche actual, nunca habló de tener una mansión, nunca habló de eso. Jesús habló de comida, de vestido y de pan. Eso es lo que Él respalda. Eso es lo que Él se compromete a suplir. Pero a otros se amargan porque no tienen eso. Se meten en problemas, se meten de alguna manera en dificultades económicas porque quieren vivir de una manera que Dios nunca mandó. Y por eso la iglesia tiene muchas bajas. Hay gente que el día de hoy está trabajando. Yo entiendo que en muchos lugares está cerrada el acceso a las cosas de Dios, un lugar público, un culto público. Pero hay lugares donde Dios ha permitido. Y yo entiendo que hay mucha gente que pues no tiene otra opción. A lo mejor es enfermera, a lo mejor es policía, a lo mejor es bombero, está servidor del público, pero tú, que eres tu propio patrón, que eres de alguna manera quien ingresa el dinero, y el día del Señor se te ocurre hacer lo que te da la gana, no tienes la mente de Cristo, no la tienes. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, entender que en el mundo natural, en la nariz se encuentra el sentido del olfato. Pero en el mundo espiritual se encuentra en la manera de pensar, tener la mentalidad de Cristo. Vamos a ver un ejemplo donde un padre que fue llamado por Cristo estaba perdiendo prácticamente esta parte y como que ahí nos deja ver que no estaba consciente, y eso te puede pasar a ti y eso me puede pasar a mí. Capítulo 27 de Génesis, por favor. Habiendo visto algunos ejemplos de lo que puede suceder, ¿verdad? Del principio de la ruina que puede venir, que viene sobre una persona que no tiene la mentalidad de Cristo, nosotros procedemos a ver de alguna manera algunos ejemplos donde la gente está consciente y para qué podemos usar, en este caso, el sentido del olfato. ¿Dónde se debe de usar? Capítulo 27. Capítulo 27, verso 26. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. 27.
Y Jacob se acercó y le besó. ¿Juntos? Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Mira, ve cómo estaba el sentido del olfato del viejito Isaac. Cuando ya había envejecido, empezó a haber un problema con el sentido del olfato del viejito Isaac. Porque, hermanos, ciertamente en el mundo natural, Esaú merecía la primogenitura porque él la tenía. Pero en el mundo espiritual, Esaú ya había sido desechado. Y como padre, él tenía que haber tenido el discernimiento para tener la mentalidad de Cristo y bendecir al que Cristo había bendecido. ¿Sí se acuerdan del brujo Balaam? ¿Cómo quería maldecir lo que Dios había bendecido? ¿Cómo se puede maldecir lo que Dios ha bendecido? Jamás. Pero ya no hay un sentido del olfato, ya no hay una mentalidad de Cristo. Y es movido por el dinero. Y es movido por interés. Y se casa porque está bien guapa. Y se mueve porque ve que la comodidad. Le dieron a probar un poquito de comodidad al niño y el niño se acostumbró y yo quiero eso. No importa que esté quebrantando el mandamiento de Cristo. No, hermanos. Tales personas no sirven a Cristo sino a su vientre, dice la Escritura. Entonces por eso es bien importante. Aquí nosotros, si no tuviéramos el capítulo 25 de Génesis, nosotros diríamos, pero ¿qué hubo de malo en querer bendecir a su hijo? Hermano, tuvo mucho de malo. Fíjese nada más. Él dice, acércate. Decía un individuo que tuvo una visión y dice que mandaron un grupo de demonios para destruir a una persona que solamente estaba a punto de llenar la medida de su vaso. Y entonces le pusieron uno en la azotea, uno en la puerta y una sombra grande dentro de su cuarto. Entonces le permitieron entrar a aquel. Ven, te voy a mostrar algunas cosas. ¿Ves esta mujer que está aquí? Ah, sí. ¿La conoces? Sí, sí, la conozco. Ahora observa en la esquina. Dice, vi a una sombra gigante que estaba ahí parada. Dice, este es el que la incita de continuo a hacer las maldades que está haciendo. Este es el demonio que la incita. Ven a... Y dice que lo sacaron y lo llevaron a la azotea. Entonces al ir subiendo, de repente dice, vi uno que estaba así, sentado. Dice, este está esperando la orden para de alguna manera no darle oportunidad, ni un segundo golpe. Pero ven, no se ha acabado todo, ven, desciende. Dice, y me llevó a la puerta. Cuando abrí la puerta, dice, así, cuando abre la puerta, dice enseguida, un ser que estaba como perro echado enfrente de la puerta, un mundo espiritual. Dice, llegó aquí a mi cara y empezó a hacer así. Me empezó a oler. Y me dijo aquel vigilante, no temas. Él conoce el olor de aquella persona que va a ejecutar. Tú no traes ese olor. Aquí vemos un Isaac que se acerca, es Jacob, con vestidos de Esaú. ¿Y qué es lo que hace el viejito espiritual? ¿Qué hace? Lo huele y dice, como los vestidos de mi hijo, el primogénito. ¿Sí nos damos cuenta? O sea, tenía su sentido del olfato despierto. El problema aquí es que este hombre se estaba moviendo por sentimientos y no por la voluntad de Dios. Y muchos de ustedes se han movido por sentimientos. Muchos de ustedes se mueven no por lo que Dios manda, sino por lo que dicen sus sentimientos. Y no puedes moverte así, de lo contrario vas a llevar de alguna manera la consecuencia, no quedarás impune. Y fíjate lo que dice en el capítulo 25. Aquí ya vemos que él bendice a Esaú, quiere bendecir a Esaú, él piensa que es Esaú. Capítulo 25, por favor, de Génesis. En el verso 20, era el mismo viejito, pero con 40 años. Estaba entero, estaba en su fuerza. Iba a acontecer un cambio en el número 40 de su edad, iba a haber un cambio espiritual muy tremendo. Y dice ahí, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. 21, lloró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Por qué oró por ella? Era estéril.
Y él tenía la promesa del padre Abraham, que le había dicho que en su simiente iban a ser benditas, y no había un hijo. Entonces él fue: acuérdate que dijiste que iba a salir un hijo de mis lomos para ser bendito y todas las familias benditas, cumple tu promesa. Y Dios le contesta: tenía el olfato despierto. Y dice ahí, por favor: y oró Isaac a Jehová por su mujer, verso 21, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Pero en el verso 22 comienza a haber un problema, ¿verdad? De embarazo, empieza a haber un problema ahí en el estómago de Rebeca. Dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Hermanas, ustedes como mujeres entienden mejor esto. Empezó a haber dolores, empezó a haber problemas, empezó a haber malestar, y ella se puso nerviosa, era primeriza, y dice ahí: si es así, ¿para qué vivo yo? Y entonces le ocurre ir a orar a Dios, y fue a consultar a Jehová, verso 23, y le respondió Jehová, ¿juntos? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Juntos? A ver, ¿quién era el mayor? ¿Quién era el menor? Entonces, ¿quién iba a servir a quién? Esaú iba a servir a Jacob. ¿Quién debería de recibir la bendición? ¿Esaú o Jacob? Esaú. ¿A quién quería bendecir el viejito? A Esaú. A Esaú. Cuando realmente ya Dios había determinado sobre quién iba la bendición. Pero ¿por qué el viejito quería fuerzas bendecir al más grande? ¿Perdón? Porque él dice la escritura que él amaba a Esaú, porque comía de la casa que él de alguna manera preparaba. Y Rebeca amaba a Jacob, porque a Rebeca fue a la que le dijeron: son gemelos, pero el más grande va a servir al más pequeño. Al que yo voy a usar es al más pequeño, al más grande no. Y Rebeca tenía el sentido del olfato agudizado, y ella dijo: es este al que hay que cuidar, y es este al que hay que proveerle, es este. Pero el viejito, ¿qué le movía al viejito? La comida, se parece a mí, huele rico. Ay, se movía así el viejito. ¿Cuántas veces la iglesia se mueve así? Yo los veo. No se reúnan en sana distancia. Qué bueno, sana distancia, nuestro cubrebocas, todo lo que digan las autoridades. Pero reunirme para adorar a Dios, por favor. Vi una, hoy que venía a la reunión, estaba reunida en un puesto de pancita. ¿Cómo sabe la pancita en un domingo despertándote? ¿Sí? Y los que estaban ahí, yo dudo que estuvieran tomando sana distancia, estaba muy rica la pancita. O sea, para la reunión, prefieren la pancita y no el espíritu. ¿Sí te das cuenta de la incongruencia? No tiene la mentalidad de Cristo. Hermanos, los judíos se reunían en las letrinas. ¿Cómo apesta una letrina? ¿Te puedes imaginar un gueto donde no se bañan, donde se están muriendo físicamente, y el único lugar para ir a defecar es una letrina que no creo que le den mantenimiento los alemanes? Pero ellos en el Shabbat, en el 7º día, todos ellos, los que tenían la mentalidad de Cristo, decían: hoy es el Shabbat. Iban y se reunían. Voy al baño, le decían al que estaba ahí encargado. Todos se iban, uno por uno, y llegaban allá. ¿Y sabes qué? Comenzaban a recitar el Shema, y empezaban a cantar el himno, y empezaban ahí a invocar el nombre de Dios. Y después de eso, era suministrada fe, y entonces regresaban a sus labores arduas y difíciles. ¿Sí nos damos cuenta cómo estaba el sentido del olfato agudizado? ¿Sí nos damos cuenta? Pero imagínate la que se quedó en la pancita. No, es que no vayamos a contaminar, pero sí está en el puesto de pancita. ¿Tú qué piensas de eso? No, pues ¿cómo voy a ir? Pero sí se fue a Chapultepec. ¿No tuvo que tomar metro? Pero hermano, tristemente, ese es el estado de muchos que no van a alcanzar salvación. Porque el sentido espiritual del olfato no se ha abierto. No está abierto. Entonces tenemos que tener una mentalidad. Job 39:24. Vamos rápidamente al libro de Job. Un libro antes de Salmos, perdón. Tenemos el libro de Job. Y Job está consciente de la gran necesidad que hay en que este sentido puede estar abierto, despierto.
Fíjense, 39, vamos a ver del 19, regresémonos un poquito al 19, 39, 19. Si no lo encuentra, aparece aquí en la pantalla. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, no vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de lanza y de la jabalina. 24. Y con el ímpetu y furor escarba la tierra, juntos, sin importarle el sonido de la trompeta. El caballo por naturaleza se alista para la batalla. El caballo no tiene terror ante el espíritu de la muerte. El paladín lo monta y arremete contra las fuerzas enemigas. Quien tiene el olfato agudizado ubica luego el momento de guerra. Y en el momento en que la guerra espiritual se suelta, él sabe una cosa: la guerra va a empezar en mi mente. Hermano, ¿dónde batallas para poder venir a la reunión? En tu mente. ¿Dónde batallas para poder leer las escrituras? En tu mente. ¿Dónde batallas para guardar rencor o para perdonar a las personas? En tu mente. Entonces, cuando empieces a sentir invitaciones a empezar a actuar de manera incorrecta, a desobedecer, a codiciar, a guardar resentimiento, entiende, comenzó la batalla. Y tú tienes que estar listo, tú tienes que estar atento para cuidar tu cabeza, porque la batalla ha comenzado. Y tienes que ser como el caballo, que no te espantas, pero que estás listo, entendiendo dónde va a comenzar la batalla. ¿Sí me explico? ¿Dónde? Dice ahí, por favor, Salmo 147. Salmo 147. Dice así: Jehová, Señor, potente Salvador mío. ¿Juntos? Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Ahí se va a dar la batalla. ¿Dónde se va a dar el zipizape? En la batalla. Marcas a tu esposa, no contesta, de repente le puso el cerrojo a la puerta, ¿y qué empieza a pasar por la cabeza? Ah, caray, ¿por qué le puso el cerrojo? ¿Y por qué le estoy marque y no me contesta? Hermano, guarda tu cabeza. ¿Sí me explico? Guarda tus pensamientos. O sea, tú no sabes realmente por qué no contesta, tú no sabes por qué le puso, a lo mejor ni ella se lo puso. A lo mejor llegaron a visitarla y el nietecito, el sobrinito travieso le recorrió el cerrojo. Pero ahí está la mentalidad cuyo sentido del olfato no está despierto. Y dice que quien entiende dónde se realiza la guerra, ¿sabes qué? Enseguida empieza a poner a cubierto sus pensamientos. Empieza a buscar que sus pensamientos sean guardados. ¿Sí me explico? Que estos sean guardados. Porque ¿qué mentalidad tiene que tener el que de alguna manera tiene el sentido del olfato despierto? La de Cristo. Pensar como piensa Cristo. Que Él se diga en su corazón: ¿cómo actuaría Jesús en mi lugar? Si se le cayó la cartera a este caballero, si a aquella dama se le cayó un teléfono de última generación, ¿cómo pensaría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Tú crees que Cristo voltearía para todos lados y se guardaría la cartera gorda? ¿Tú crees que apagaría el teléfono para que se le acabe la pila y nunca más le vuelvan a marcar? No, pone a cubierto su cabeza. ¿Estamos captando el mensaje, hermanos? Pone a cubierto su cabeza. Dice, por favor, 2 de Corintios 10, capítulo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 4. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? 10, verso 4.
las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿juntos? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que hace una persona? ¿Cómo reacciona una persona cuando ha guardado su cabeza? Ese mismo someterse a Cristo, ese tener la mentalidad de Cristo, tiene esta virtud. Va a derribar argumentos contrarios a la obediencia a Cristo. Va a quitar toda altivez, toda soberbia, todo pensamiento que se sienta más sabio al consejo de Cristo. Dice, lo va a derribar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, juntos, y llevando, ¿qué dice? Y llevando todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Si nos damos cuenta lo que significa tener el sentido del olfato agudizado, tienes la mentalidad de Cristo. Y aunque venga un sentimiento, y aunque venga un pensamiento, y aunque venga un desánimo, ¿sabes que tú llevas ese desánimo? A la obediencia, ¿a quién? A Cristo. Cautivo, tú lo encadenas, tú lo sometes, tú le dices, no, aquí no importa lo que yo sienta, no importa lo que yo piense, aquí lo que importa es lo que Cristo manda, eso es lo que importa, y voy a hacer lo que Cristo dice. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces es muy importante. Quien no tiene este sentido espiritual abierto siempre estará sucumbiendo ante los pensamientos que lo abruman. Santiago 1:8, por favor. Será un niño inmaduro, será alguien que tanto caer va a llegar un momento que ya no se va a levantar, será alguien que se va a ver frustrado, confundido, y al final dirá, no, pues no se puede. He escuchado muchas personas que dicen, es que no se puede, discúlpeme, pero el que no puede es usted, Cristo siempre ha podido. No, pero es que no creo que sea verdad, yo la verdad es que solo algunas cosas vi. Bueno, porque algunas cosas creyó. Si usted le hubiera creído todo lo que Cristo promete, lo hubiera visto usted. Entonces es muy importante. Santiago capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿qué dice? En todos sus caminos. Como no tiene la mente de Cristo, hoy se viene a la reunión porque lo invitaron. Pero si mañana no lo invitan, ¿va a venir o no va a venir? No va a venir. Si tiene un gran problema, se viene a la reunión, pero si se le calma el problema, ya dejó de venir a la reunión. Hermano, porque no tiene su sentido del olfato agudizado. Pero el que tiene el sentido del olfato agudizado es, hermano, persistente en lo que Dios está pidiendo. Es, de alguna manera, perseverante en lo que Dios le está instruyendo. Porque sabe una cosa, nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él fue el que descendió y Él subió de nuevo. ¿Quién conoce mejor el camino al cielo, hermanos? Entonces, ¿quién es digno? Si Cristo es el único que conoce el camino al cielo, ¿quién es digno de que confiemos todo en Él? ¿Quién es digno de que quitemos pensamientos nuestros y los, de alguna manera, los dejemos moldear en la palabra de Dios? Cristo. ¿Amén? Entonces es muy importante, hermanos. Quien no tiene ese sentido del olfato agudizado, su mentalidad no es madura. Su mentalidad va a ser cambiada por los pensamientos que constantemente le están arrojando, ya sean del diablo, ya sean de la bestia, ya sean de su propio egoísmo, ya sea de su propio interés. Hermano, dicen por ahí que el interés tiene pies. Entonces la persona se va a mover mientras ve un interés. Pero cuando ya ese interés se esfumó, ¿sabes qué? Empieza a retraerse y con permiso háganse bolas. No, hermanos. Quien tiene a Cristo persevera hasta el final, porque dice la Escritura, el que persevere hasta el final será salvo. Amén. Entonces, de suma importancia, mis amados hermanos, Proverbios 23:7. Vamos a ver un ejemplo de alguien que no tiene su espíritu agudizado. Proverbios, gracias hermano, 23:7. Dice así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Juntos? Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Hasta ahí. El 6,
no comas pan, ¿qué dice? Con el avaro. ¿Quién es el avaro? El avaro es el que retiene más de lo que necesita. Ese es el avaro. Escúcheme, quien retiene más de lo que necesita es avaro. Y dice la Escritura, es igual a idolatría. Y aquí nos pone la mente de uno que no tiene el ejemplo de uno que no tiene la mente de Cristo. O sea, te va a invitar. ¿Cuándo vas a la casa? Ve a la casa, te espero. Y llegas a la casa, mujer, siéntalos, sírveles el cafecito. ¿Quieres algo de comer? Dales aquel guiso, sácate el pancito. Y ahí empieza. Pero como es avaro y no tiene la mente de Cristo, cada vez que tú le vayas a dar una mordida al pan, se te va a quedar viendo y sabes que va a decir, híjole, ese pan me va a hacer falta para mañana. Cada vez que tú vayas a beber de la leche que te da, híjole, y creo que mañana estaban diciendo que iba a subir la leche. O sea, va a estar de alguna manera criticando. Conozco uno que invita a la gente y ya que están ahí empieza a filosofar. No, pues a mí me gusta la gente que viene de traje. No, y ahí empieza a aventar. Y ya pobres los que están comiendo ahí ya nomás los volteas a ver. Y ya casi que les haces, pónganle cuchillo a su garganta porque o tráguense todo lo que les está diciendo este. ¿Sí me explico, hermanos? Pero el que tiene la mente de Cristo, hermano, Cristo alimentó a 4,000 y después alimentó a 5,000. Y como tiene la mente de Cristo, no es como tu mujer que desperdicia y tira lo que no le gusta o lo que sobra. No, Él dice que mandó y recogieron 12 cestas de lo que sobró. Eso es tener la mente de Cristo. Compartes, pero a la vez no desperdicias nada. A ver, ¿tú para qué te imaginas, hermano? Les da de comer a 4,000, a 5,000 y después manda a recoger las cestas y recogen 12 cestas. ¿Para qué les mandó recoger 12 cestas? Ok, a lo mejor para darle a los que más tenían necesidad o para el otro día dárselos de desayuno, ¿cierto o no? Pero el que tiene la mente no de Cristo, ¿hay otra vez lo mismo? Cámbiale, ayer comimos eso. Y va a estar quejándose de lo que sobró del día pasado. No tiene la mente de Cristo. Tira todo a la basura. No es ahorrativa, es despilfarradora. Esa no es la mente de Cristo. Es muy importante. No lo que se te ofrezca, no lo que se les ofrezca. Y después anda hablando atrás de ti. Hermanos, esa no es la mente de Cristo. Quiero que entendamos. Jeremías 2:24. Es importante el sentido del olfato para que tú puedas subsistir en medio de esta circunstancia tan fuerte. Ellos quieren imponer una religión mundial. Ellos dicen una sola religión mundial donde todos piensen igual. Hermanos, Cristo no comparte su gloria con nadie. Cristo es el único digno de gloria y alabanza. Y no necesita paleros que le ayuden para poder gobernar su reino. Capítulo 2, verso 24. Dice así: asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor, ¿qué dice? Olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Hermano, estamos viviendo en un tiempo donde doctrinas brincan a diestra y siniestra. Está la ufología, está la hechicería, está todo tipo de doctrinas. Dice que hay una asna montés. Hermano, cuando el burro la huele, hermano, el burro rompe el mecate y no se cansa, la encuentra fácilmente. No batalla para encontrarla, para preñarla. Hermano, quien tiene el sentido del olfato agudizado, percibe luego lo que es una falsa doctrina. La Biblia dice que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo que menos quieren es tener problemas. La Biblia dice que hay algunos que son enemigos de negarse a sí mismos. Hay algunos que de alguna manera se quieren ganar el cielo a través de obras. No, hermanos, hay que tener los sentidos bien despiertos para entender que delante de Cristo nadie se va a levantar como para decir, yo voy al cielo porque me lo merezco. No,
todos son justificados por la muerte del Cordero. Todos se bautizaron en la muerte del Cordero. Uno murió para que todos vivan, y los que viven ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió. Si estamos captando el mensaje, hermanos. Todos tienen un mismo objetivo. Entonces, Eclesiastés 10:1. Ahí atrás de Jeremías tenemos Isaías y luego Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Necesitamos tener nuestros sentidos bien agudizados, hermanos, para no creer que todos los que no vienen a esta agrupación no son de Dios. No, hermanos. Cristo tiene hijos en todo el mundo. Hay iglesias muy hermosas, hermanos, con más luz que nosotros o con menos luz, pero no significa que no sean de Cristo. Todas son de Cristo. Hablo de las iglesias que le aman, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener cuidado porque hay una adoración a Cristo. Una ocasión me tocó ir a un lugar, ya lo había comentado otra ocasión, en otro momento, y nos subieron en una montaña, hermano, que íbamos dando vueltas así. Hermano, las nubes quedaban abajo. Caray, pues ¿dónde estamos? Y llegamos a una pequeña aldeíta ahí, y una chocita así de madera, hermanos. Ya estaban unos hermanos ahí bien fervorosos, con el acordeón, con la guitarra, con el violín. Y ya llegamos y pues comience la fiesta, dijo el que nos llevó. Y empezaron ellos a adorar al Señor, adorar. Hermano, el ritmo que tocaban se oía como ranchera, así como de country, como de pueblo. Pero, hermano, ahí estaba Jesús. Estaba moviendo hermosamente. Y yo recuerdo muy bien que los hermanos con los que iba se me quedaron viendo así como que... Yo cerré mis ojos, ni les dije nada y empecé a aplaudir y a alabar a Dios. Ellos hicieron lo mismo. Una cosa aprendí. Yo necesito tener el sentido del olfato agudizado para no criticar lo que no debo de criticar, para no juzgar lo que no debo de juzgar y para poder aceptar la voluntad de Dios en donde yo ni siquiera la entiendo. No sé si me explico. Yo necesito estar muy atendido y es lo que necesitamos. ¿Ustedes recuerdan aquella mujer pecadora de la ciudad? ¿Sí se acuerdan cómo estaba el ambiente, cómo estaba la escena donde esta mujer pecadora de la ciudad llegó a ese lugar? Jesús es invitado para que pueda tener una cena, una comida. Estaban los pecadores, los publicanos, los fariseos y estaban las prostitutas. Y en ese momento, cuando Jesús está ahí, de alguna manera en ese lugar, y dice que se le tira a los pies y empieza a llorar y a derramar sus lágrimas y agarra su pelo y empieza a secarle los pies y empieza a besarle los pies. Y tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Mateo, aún inclusive en Juan se nos dice que esa mujer era pecadora de la ciudad y que se nos dice en los evangelios que el anfitrión dijo: si este hombre fuera profeta sabría qué tipo de mujer, de alguna manera. Pero Jesús dijo: honeste, buena obra ha hecho, me ha ungido para mi sepultura. Pero ¿cómo estaban los discípulos? Criticando. ¿Estaban juzgando o no? ¿Eran duros o no eran duros? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Mejor guardar nuestra boca. Y si algo no entendemos, Señor, ayúdame a entenderlo. Pero no permitas que mi sentido esté muerto, porque puedo estar juzgando lo que no debo de juzgar. Puedo condenar lo que tú estás bendiciendo. Puedo de alguna manera exaltar lo que tú no exaltas. Si nos damos cuenta de la necesidad del espíritu de olfato, hermanos, de ese sentido, del olfato que necesita estar despierto. Hermanos amados, Cantares capítulo 1, por favor. Un libro después, de Eclesiastés.
capítulo 1, verso 3. A más de olor de tus suaves ungüentos. ¿Qué dice? Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos al autor, ¿verdad?, de la vida, descrito figurativamente, como diciendo, mira, tu manera de pensar es agradable. Tu manera de comportarte es impactante. Por eso todos los que han sido bendecidos por ti te aman. Hermano, nosotros debemos de estar oliendo a Cristo. Cuando olemos a Cristo, hermano, yo platicaba con un ministro al cual amo y respeto mucho, y comento esto no por juzgarlo, sino sencillamente porque viene a la mano. Y no sé por qué salió el tema de las veces que te toca cambiar y limpiar a alguna persona que necesita ser atendida. Y él dijo, no, dice, la verdad ese ministerio es para mi esposa, no para mí. Yo no haría eso porque eso no es mi llamado. Obviamente yo personalmente discrepo. Eso no es un ministerio, hermanos. Eso es un olor grato. El que tú puedas tener una persona con una mentalidad que huela a Cristo, y que si se requiere de cuidar niños, los va a cuidar porque sabe que son de Cristo. Que si se requiere de compartir a otros necesitados, va a compartir, no importa que decrezca sus ingresos. Si se requiere de limpiar a alguien que se hizo del baño, lo va a limpiar, porque sabe que no se puede limpiar a sí mismo. Es una mentalidad y es un olor grato. ¿Sí me explico? Es muy grato. Me tocó ir es un asilo. Me llevaron exclusivamente para hablar con un anciano. Hermano, los asilos no huelen bien. O sea, esa gente, la mayoría de esa gente la fueron a arrumbar ahí. La mayoría de esa gente la abandonaron. Con muchos de los ancianos que platiqué y por los cuales oré, ellos decían, aquí me vinieron a dejar. Nada más consumieron mis bienes y me vinieron a aventar aquí. Nadie me viene a ver, mi familia no me quiere. Ellos manifestaban su dolor, su inquietud, su censura. Y yo recuerdo muy bien que iba yo a entrar a ese lugar. Hermano, excremento regado en el piso, orines por todos lados, colchas orinadas, todo un ambiente, hermanos, particular. Yo recuerdo muy bien que le oré al Señor, que ayúdame. Yo no quiero que esta persona note ni siquiera un gesto, un fruncir del Señor, la nariz. No quiero. Ayúdame a amarlo y ayúdame a servirlo. Me senté en la misma cama, de alguna manera, que él estaba. Era una anciana. Platiqué con ella, le escuché, oré al final por ella y le di muchas gracias a Dios, porque yo entiendo que nosotros necesitamos tener un olor cristiano. ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Qué haría Cristo por alguien que está en orfandad? ¿Qué haría Cristo por alguien que no se puede servir a sí mismo? ¿Qué haría? Hermano, necesitas el perdón de pecados. Mientras no cambies tu mentalidad, nunca lo vas a obtener. Cuando tú cambias tu manera de pensar y te metes a pensar como Cristo piensa, el perdón de pecados te es otorgado, no por obras, sino porque estás en la actitud de avergonzado de tus antiguas maldades y de creerle que Cristo te puede dar la paternidad. Amén. Entonces, muy importante, mis amados hermanos. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 16, con este terminamos. Segunda a los Corintios capítulo 2, verso 16. Desde el 15, vamos a leer el 15 porque es un texto que va aunado del 16. Dice así: porque para Dios
somos grato olor, ¿qué dice? De Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Delante de Dios, mira lo que está diciendo el texto, tenemos una grata manera de pensar. No porque tengamos la suficiencia nosotros mismos o la capacidad de influenciarnos a nosotros mismos, Pablo dice, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Y entonces nuestro pensamiento es, ¿qué haría Cristo en este momento? Te puse ese ejemplo del asilo porque eso fue lo que pasó. Cuando yo voy a entrar, sale el golpe del olor. Hago un alto y oro al Señor de todo mi corazón. Ayúdame, porque tú no actuarías así como quiere actuar esta carne. Tú no actuarías así. Entonces someto mi mentalidad a la mentalidad de Cristo. Hermano, se lo digo, vive Dios y no miento. Me senté, jamás volví a percibir mal olor. ¿Qué hizo Cristo? Dice que para Él nosotros somos grato olor en los que se salvan. Una mentalidad como la de Cristo va a bendecir a muchos que van a alcanzar salvación. Porque hay gente que está confundida, hay gente que no sabe para dónde ir, hay gente que no sabe qué decidir, hay gente que no sabe qué decisiones tomar. Cuando tú piensas como Cristo, tú eres ojos para ellos y tú eres boca y pies para ellos. ¿Sí estamos captando el mensaje? Tú eres eso, porque tienes la mentalidad de Cristo. La tienes. Y dice el 16, a esto ciertamente olor de ¿qué? Para los que se pierden, olor de muerte para muerte. Pero dice el siguiente, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermano, en el mundo espiritual, tú hueles a algo. Si tú tuvieras ojos espirituales, pudieras ver cuántos seres espirituales hay alrededor de este lugar. Por arriba, por abajo, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Estamos en guerra. Y los demonios les caería muy bien hacer caer toda esta estructura y aplastarnos a nosotros como cucarachas. Pero los seres espirituales perciben que en algunos hay olor de vida. Dicen, esta mujer piensa como Cristo, qué hermoso olor. Este niño, este joven, huele a Cristo. Cuando hace sus oracioncitas tartamudeantes, las hace con el fin de querer lo que Cristo quiere. Pero también huele en gente que huele a muerte. Y figurativamente hablando, cuando hablamos de muerte, estamos hablando que tiene pensamientos del mismo, egoísmo, soberbia, los mismos pensamientos. Dice que el diablo peca desde el principio. ¿Hay verdad en él? Cuando habla mentira, ¿de dónde habla? De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces el que tú estés guardando rencor, el que tú te llenes de soberbia, no, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué quieren hacer a fuerzas hacer lo que ellos dicen? No, yo no me someto. Hermano, huele a muerte. No te sometas a lo que dice el predicador. Si te muestra la Escritura, sométete a lo que dice la Escritura. Si te está hablando de su soberbia el predicador, no hagas caso, no va a pasar nada. Pero si te está mostrando versículos y a tu conciencia, los nudillos de la razón están golpeando, no te resistas, nada más es para que tú huelas rico. ¿Cuántos estamos captando el mensaje? ¿Sí? Que no te pagaron, que te dijeron que te iban a pagar y no te pagó, hermano, bendícelo. Que habló mal de ti, hermano, habla bien de él. Que te amenazó, hermano, lleva la causa con el juez. ¿Sabes qué dice Cristo? ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay otro semejante a él, que tiene pensamientos como los míos y huele a Cristo? ¿No lo has visto, Satán? Hermano, ¿cuántas veces no ha dicho así de ti? Ante un problema, ante la injusticia de tu esposo, ante la presión de los gobiernos, aquel que estaba diciendo, quédate en tu casa, y de repente lo descubren en una playa. Hermano, ¿no es decepcionante?
acá con su short de playa, imagínate, quédense en su casa mientras yo estoy en la playa, no quiero ver a nadie ahí. Imagínate, hermanos, pero tú sigues oliendo a Cristo. Pero es que me engañó, perdónala. Pero es que ya me lo hizo varias veces, vuelven a perdonar. Hermano, es un estándar hermoso. Cuando oí la frase, nadie tiene mayor amor. Amor es esto, sentarte a la mesa con Judas, sabiendo que te va a traicionar. Dices, ay, Dios mío, me la pusiste muy alta. Porque al menos yo no sé. Yo ni sé, me siento con la gente a la mesa, yo no sé qué están pensando de mí. Se está riendo, pero yo, ay, se está riendo y me río, pero yo no sé si se está riendo a lo mejor de mis dientes chuecos o de mi nariz torcida, no sé de qué se esté riendo. Pero Cristo sí sabía todo. Y cuando Judas se sienta a la mesa, ¿Cristo sabía que lo iba a traicionar o no? ¿Cristo sabía que lo iba a negar o no? ¿Cristo sabía el odio que tenía en el corazón o no? ¿Y sabes qué? Con todo y eso le dio pan y le permitió darle un beso. ¿Te das cuenta? Qué perfume tan hermoso. Y mira, sube delante del Padre y dice, a quien tú perdones, hijo, yo lo perdono. Quien crea en ti, con lo que hiciste para mí es más que suficiente. Quien se atreva a creerte, yo lo perdono. Porque tu actitud, tu pensamiento, tu manera de vivir me ha satisfecho. Y no importa que haya hecho, adulteró, se vendió su alma al diablo, anduvo con el narcotráfico, anduvo haciendo hechicerías o anda haciendo hechicerías. No importa, si se arrepiente y se avergüenza y te cree, yo la perdono. ¿Te puedes dar cuenta por qué Cristo es el único digno de alabanza? ¿Te puedes dar cuenta por qué no hay dos caminos más que uno? ¿Te puedes dar cuenta por qué Él es digno de que puedas ofrecer tu vida, tu tiempo, tu futuro, tu presente? ¿Te puedes dar cuenta por qué? Aunque todos llegan, está la fiesta bonita, y guau, 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 todos están contentos, pero cuando Cristo empieza a hablar, ¿te puedes dar cuenta? Va a hablar Cristo. ¿Sí te puedes dar cuenta? Es importante. Y eso se refleja. Olor grato. Por eso Pablo se atrevía a decir, lo que viste, oíste y aprendiste de mí, haz esto y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Lo dijo así o no lo dijo? Es sencillo el cristianismo, nada más hay que pegarle al egoísmo, porque todavía no vas a ir a la reunión. No, yo no voy a ir, estoy cansado. No, al rato lo veo, al rato me vuelvo a subir al Facebook, ya lo veo. Sí, está bien, velo cuantas veces quiera. Pero hay veces el Señor en el momento que habla es ahí donde va a dar una verdad. ¿Sí me explico? Entonces, muy importante, amados hermanos, hoy contéstate con toda honestidad. ¿Quién gobierna tu voluntad y tus pensamientos? ¿La mentalidad de Cristo o sigues gobernando tú? Si sigues gobernando tú hoy, es buen tiempo de que vengas al Señor y que te puedas empapar de su olor. No te va a rechazar. Estamos en el tiempo de gracia. Y sabes, Él no vino a juzgar a nadie. Él vino a que el mundo sea salvo por Él. Así es que como vengas, ven a Cristo. Vente con una buena actitud. Él no es torpe como el predicador, no es augusto, no. Él es muy tierno. Recuerdo aquella ocasión, 2 asesinos. Esto lo dijo el asesino. Eso me impactó, a mí me hizo llorar. Estábamos en la cárcel cuando él estaba compartiendo esto. Él dice, respiraba amenazas de muerte. Iba yo molesto porque no me había salido bien un negocio. Iba yo echando explosiones, manejando y maldiciendo y golpeando el manubrio, el volante lo iba yo golpeando. Y mi hermano decía, cálmate ya cálmate, cállate la boca tú. Iba yo explosivo. Si de repente en una recta, iba yo manejando a alta velocidad y se le ocurre a un individuo atravesarse. Y para más locura, no solo se atravesó, venía caminando hacia mí, yo venía a toda velocidad. Y le aventaba el cambio de luces, y no se quitaba. Y me hacía yo para acá, y este se hacía para acá. Que me aterrizo mi carro, que lo estaciono. Y bajé el arma, dice, ahorita va a ver este desgraciado. Y agarro, me bajo y voy hacia allá, ven acá, maldito. Dice, cuando iba yo a agredirlo, que le veo su cara, una mirada de paz, una mirada de amor,
La mirada más dulce que había jamás visto en mi vida. Me vio, me sonrió. Empecé a llorar, regresé al carro, arranqué el carro y me largué de ahí. Dijo mi hermano, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Qué pasó? Cállate, cállate. Jamás había visto una mirada tan dulce y hermosa como la de ese hombre. Le creyó a Jesús. ¿Te das cuenta que no tiene riña contra ti? ¿Te das cuenta que aunque has hecho cosas malas, Él como quiera que sea dice, ven a mí? Lo que hayas hecho yo te ayudo, a eso vine. No has podido con la masturbación, no has podido con la hipocresía, no has podido sujetarte a tu esposo, estás ensoberbecido, sientes que se te hizo una injusticia, ven, yo soy el juez justo, yo te puedo descansar. Y no tengo la mínima intención de condenarte. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y terminamos. Para eso nos hemos reunido, para lo mejor. Para eso hemos, si se puede decir, sacrificado tiempo. Nosotros solamente podemos decir, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo lo sé, ¿quién te invitó? Yo solamente sé que estás aquí y que había una palabra para ti. Es lo único que sé. Y sé que el Señor te conoce. Y debes de dar gracias a Dios porque llegaste en el momento correcto para oír lo que Dios quería decirte. Ten confianza, ten confianza. Llevo 28 años caminando con Él. Y como niño, cuántas torpezas he cometido. Pero nunca le he visto molesto. Al contrario, muy paciente. Muy paciente. Por tanto, quiero invitarte a que tengas confianza. Y aunque son tiempos difíciles y son los últimos tiempos, no ha cerrado la puerta de la gracia para que tú puedas entrar. Para que aprendas a caminar, aprendas a llenar tu lámpara. Se necesitan lámparas llenas de aceite. Hermanos, Él quiere celebrar 10 bodas. Tristemente en las Escrituras dice que solo se van a celebrar 5. Por favor. Aquellas tenían la etiqueta de insensatas, necias, tercas. Las otras tenían la etiqueta de sabias. Y sabias no según el mundo, para hacer marrullerías, trampas, para hacer maldades. No, sabias es el hakam, la habilidad de vivir agradando a Dios. Amén. Sacrifícame a tu hijo Abraham. Sí, Señor. Ya no le hagas daño, ahora conozco que me temes. Gracias, Señor, yo sabía que tú eres Dios y que me ibas a librar de esta situación. Te puede llevar hasta el extremo, pero nunca te dejará. Puedes haberla regado, vuélvete a levantar y vuélvelo a intentar, no importa, agárrate nuevamente de Él y no hagas caso a lo que el diablo diga, tú sencillamente ve a Cristo. Dice la Escritura, si alguno tuviera queja contra el otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó, perdonaos los unos a los otros. Es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que tú me mordiste, perdóname. Voy a tener más cuidado. Perdona mis palabras que salieron de mi boca, voy a tener más cuidado. ¿Sí me explico? Jamás un chance a la amargura. Porque si entra la amargura, hermano, ya no puede hacer nada Cristo. Dice la Escritura, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella la gracia sea detenida y muchos sean contaminados. Lo que haya hecho, lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, lo que te haya lacerado, sábete que a Cristo le laceraron 1000, 10.000, 1.000.000, millones de veces más que a ti. No se compara lo que te hizo tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos, tu hermano, tu pastor. No se compara. Lo que nosotros le hicimos a Cristo todavía es más grosero. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Acérquese. Tóquelo. Tóquelo con el sentido del tacto. La mujer del flujo de sangre se acercó y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Tóquelo hoy. Tóquelo hoy. Él no es como los hombres. Aleluya. Qué bueno que Jesús no es como yo. Qué bueno que Jesús no es como tú. Jesús es amor, Jesús es Dios. Todas las credenciales de Dios. Y nos parte el corazón ver cómo vino a meterse en un cuerpecito de hombre
para poderle enseñar a Aurelio qué hacer y qué no hacer. Porque hay momentos tan oscuros y tan difíciles donde no sabes qué hacer. Pero ahí estará el Cordero de Dios. Enviará su Espíritu y acerca de ti te encomendará. Guárdamela, cuídamelo, hazle razonar. Abre sus ojos, Señor, abre sus ojos, que pueda ver que no está huérfana ni sola, que pueda entender que a pesar de lo que haya hecho, la sangre de Cristo es un río de amor y puede limpiar cualquier cosa. Y lo que los hombres no perdonan, Cristo lo perdona. A Él sea la gloria, el honor y la alabanza. Y llevará muchos hermanos a la gloria. Amén. Muchos, muchos. Apresúrate, apresúrate. Si tú te sientes avergonzado, avergonzada, dobla tus rodillas ahí en tu lugar y háblale al Señor. Y sé como la mujer que derramó su perfume. Ahí a sus pies, dile: Señor, aquí estoy una vez más. Por favor, dame poder. No te quedes callado, callada, háblale, aprovecha que Jesús está en medio de nosotros. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios
rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Hermanos, y solamente sería aplicándolo al ámbito espiritual. Quien dobla sus rodillas es aquel que tiene la mentalidad de Cristo. Es el que lo que Cristo le indique, eso es lo que va a hacer. Lo que Cristo le marque, eso es lo que Él va a poner de alguna manera en práctica. Es en lo que va a enfocar su atención. Pregúntate hoy, las decisiones que has estado tomando, las decisiones que estás a punto de tomar, ¿tienen el olor de Cristo? ¿Están en la voluntad de Dios? ¿El propósito es glorificar su reino? ¿Establecer su voluntad, su persona en tu familia? ¿O solamente quieres para ti? Lo que quieres es soberbia, es renombre, es hacer tu voluntad que está plagada de deseos insanos. Hoy avergüénzate. Hoy avergüénzate, pero a la vez alégrate. Hay buenas noticias. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar. Y si tú le confiesas hoy tu maldad y cambias tu manera de pensar, Isaías 55 dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Es aquí en la mente. Aquí, pídele perdón al Señor, renuncia a tu manera de pensar. Quizás tengas mucho de salpicado de lo que piensa el mundo. El mundo quiere meternos la ideología de género, el mundo quiere meternos la eutanasia, el mundo quiere meternos el aborto, el mundo quiere meternos una religión. Discúlpenos, nosotros pertenecemos a un cuerpo, no a una religión. Nosotros tenemos una cabeza y esa cabeza está sentada a la diestra del Padre de Dios. Gloria al Rey. Ahí está esa cabeza. Nosotros tenemos principios, tenemos leyes que de alguna manera apelan y nos fortalecen y nos respaldan. No necesitamos imitar o moldearnos a un pensamiento nuevo, porque tenemos la mentalidad de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén, bendito eres. Tu nombre levantaré, Me deleito en adorarte, me deleito en adorarte. los puedes decir que agradezco que me estés. Te agradezco que en mi vida estés. Gracias, Señor. Que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Me deleito en adorarte. Toda la iglesia puede decir esta mañana que agradezco que mi vida estés. Te agradezco que en mi vida Al tener la estés. mentalidad de Cristo podemos decir que vinieras a salvarme. Que vinieras a salvarme. Dejaste todo para mostrarme la luz de todo a la cruz y mi libertad de la cruz al morir, de la muerte al trono. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que mi vida estés. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras a salvarme.
gracias en esta tarde hermosa, Señor, porque sabemos que tienes buena voluntad para con cada uno de nosotros. Padre amado, porque con base en tus escrituras tú has establecido un pacto, Señor amado, con tu pueblo. Y nosotros de manera, Señor, voluntaria, con alegría y con gozo de corazón respondemos a ese pacto. Señor, y tú dijiste que ningún corazón contrito y humillado, ningún corazón que estuviera avergonzado de sus malas acciones, que estuviera humilde para ser enseñado, despreciarías. Yo quiero pedirte, Señor amado, en esta mañana por aquellos que se han dado cuenta que su mentalidad no ha sido la de Cristo, que no quieren, Señor amado, sino dormidos, Señor, el sentido del olfato. Quiero pedirte, Señor, que de acuerdo a tu buena voluntad, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que las cosas, Señor, que pedimos, tú das más abundantemente de lo que hemos pedido, Señor. Quiero pedirte, por favor, trae salvación y vida eterna. Trae perdón de pecados, Señor. Y aún activa esos sentidos para que mis hermanos puedan agradarte, para que ellos puedan ser, Señor, ojos para los ciegos, luz para el que está en tinieblas. Padre, levántate, Señor amado, de en medio de nosotros aquellos testimonios incambiables, Señor, por las manos de los hombres. Pero, Padre amado, manejables y con un buen propósito, Señor amado, y con una buena ayuda visual para otros que están perdidos. Hoy, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, perdónales, Padre, límpialos y ayuda a tu iglesia, Señor amado, para que pueda brillar en medio de grande oscuridad. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, Señor amado, lo ponemos en tus manos. Dios